Buenos días, profesor. Este video trata sobre el teatro griego, tanto como sus autores o aportadores al teatro griego, junto con qué hizo cada uno, tanto como una breve explicación de cada aportación, lo de qué es el teatro griego y qué lo conforma. El video está elaborado por Tiana Elena Vallejo Antonio de 5010. Espero que el video sea de su agrado. Generalmente en el teatro griego era llevado a cabo en la fiesta de Dionisio con representaciones teatrales, así como concursos de poetas. En el concurso de poetas el ganador no se llevaba ningún premio material, pero se llevaba algo mejor. El perdedor tenía que hacerle un poema al ganador, y esto lo hacía mediante un poema, pero el poema debía contener tragedia griega y un drama satírico, es decir, debía contener una burla no tan ofensiva hacia la persona, pero sí a los modales que se ocupaban en aquella época y algunos dioses. Generalmente habían estatua y estrados danzando, es decir, que era una fiesta de una magnitud muy grande, que llevaba más allá de los límites, es decir, en tanto la representación teatral como el concurso de poetas. Esto lo que hacía era que ponía a la monotonía, es decir, como una rutina que las personas mantenían, contra la creatividad de estas, es decir, podía haber una representación muy espontánea y que se le pudiera ocurrir súper elaborada, pero no ganara, y que una obra que fuera bien planeada y poco elaborada sí le ganara por la creatividad que ésta tuviera. En tanto a la tragedia griega se tenía que añadir la fuerza del destino, es decir, los acontecimientos que iban pasando a lo largo de la vida de cada persona, y estos eran tomados por los dioses, es decir, los dioses eran el mundo en aquella época, que también no solo debía contener tragedia griega, sino drama satírico, es decir, tenía que ser en vida pública. De una manera más concreta, se tenía que llevar a cabo sobre la vida pública de la persona y se tenía que leer, valga la redundancia, públicamente. Aquí podemos observar a Esquilo, que él fue uno de los contribuyentes al teatro griego. Él es el creador de la tragedia griega. Uno de sus claros componentes en la tragedia griega es en la Odisea, por el Amagedón, Corfocas y Eurídice. Son de los principales personajes que aparecen en la Odisea, que fueron relevantes con la tragedia griega. En la tragedia griega debe haber sufrimiento humano, debe llevar a todos los acontecimientos que haya pasado a lo largo de la vida. Debe haber la justicia por la mano de los dioses, y aquí deben haber acciones malvadas o incestos, es decir, aquellos errores que la persona haya cometido a lo largo de su vida, que son reflejados con la culpa. Una de las representaciones sobre la tragedia griega que se pueden encontrar es un claro ejemplo en la Odisea, por los personajes antes mencionados que sufren esto. Una situación de violencia debe ser representada y añadida en la tragedia griega. Si no cuenta con los aspectos anteriores, no puede ser considerada parte de la tragedia griega. Tiene una visión política y democrática radical. Esto es todo por la aportación de Esquilo. Vamos a pasar con la aportación de Sófocles. Ahora vamos a hablar de Sófocles. Sófocles era más o menos contemporáneo a Esquilo, es decir, iba a adaptar la tragedia griega, pero a su modo.
Sófocles, a diferencia de Esquilo, él no creía que era necesaria la participación de la justicia divina. Por su parte, él iba contra el ideal de un héroe. Un ejemplo de un héroe, lo más cercano que podríamos retomar, era en la Odisea guión Ilíada, porque aparece en parte de los dos, y es Ajax. Sófocles era del Epido del Rey, con una temática hacia la fuerza del destino, los acontecimientos que llevaran en la vida cotidiana o que pudieran pasar. Era la afirmación del poder que se tenía, pero no de manera castigada. El origen de la tragedia era transgresor, era un psicoanálisis, similitud y complejo de equipo, lo que Sófocles maneja. Aquí se puede observar una imagen de Sófocles, y eso es todo por parte de Sófocles. Vamos con Eurípides. Eurípides era discípulo de Anaxágoras, era de los protagonistas de Sófocles, era de la manera de Sócrates, la tenía un poco diferente de pensar. Era pacifista y se encontraba en constante reflexión. Era muy innovador. Y Aristófanes con Atenea es un tema que él retomó, pero él huyó de Atenas y con una temática psicológica, con influencia en el Renacimiento. Es decir, estos son los aspectos que Eurípides va a manejar. Esto es todo por parte de Eurípides. Ahora hablaremos sobre el coro. Este tenía que ser llevado a cabo con puras voces femeninas. De momento no se podía incluir voces femeninas. Eran confinados solamente al protagonista, es decir, era para acentuar más a cuando se relataba una historia solamente sobre el protagonista. En algunas escenas se podían incluir, pero no era tan acentuado, por así decirlo, en referencia con el protagonista en un punto de comparación. Por otra parte, su estilo era llevado a cabo con un lenguaje muy sencillo. Era con enfrentamiento al dialecto, es decir, no se tomaba muy en cuenta un lenguaje más refinado, sino que debía ser uno más ligero. Era muy opuesto a los ideales de unos con otros al momento de ser representados. De ahí, generalmente, lo que se llevaba a cabo es que se ponían a debatir entre ellos y concluir para llegar a una mejor representación y trama de este mismo. Y al mismo tiempo aquí infiere un dios el cual deberá solucionar el conflicto que se tenga entre estos mismos. Ahora hablaremos sobre Aristófanes. Él va a tomar también la analogía de Eurípides, nada más que lo va a hacer con alegrías incorporal. Él sí va a ser como un mundo más burlón hacia los dioses políticos en una imagen pública, así como dioses, glutones y lujuriosos, que es una de las cosas que va a abarcar para la burla. Es para sobrellevar la existencia contra la demagogia de políticos y filósofos, es lo que va a llevar a cabo Aristófanes. Va con sofinistas y controla las especulaciones científicas tradicionalistas contra la innovación. Es decir, él proponía ideas, pero a la hora de llevarlas a cabo no debían ser tan innovadoras, tan relevantes. Él pensaba que algunas cosas debían sí mejorar, pero lo hacía con un toque más burlón y lo hacía pues en las especulaciones científicas, sobre todo como lo mencioné en las innovaciones. Eso es todo por Aristófanes. Va uno de los últimos vistos en clase, que sería Aristóteles. Él toma en cuenta la bismitud, lo creíble pero no real, es decir, él
creía que los dioses no lo eran todo. Abarca desde logos, mito y realidad, es decir, logos y mundo. Con la aparición de Homero, esto es lo que cambia. Él tiene en cuenta algunos ideales, pero dice, si por esto nos castigan y por esto no, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces se pone a analizar y él llega a la conclusión de que los dioses no lo son todo. Por eso él cree que es creíble, pero al mismo tiempo que no puede ser real, porque no hay pruebas de la realidad, aquello que se puede ver, lo que es refutable, para poder ser comprobado. En la literatura, sobre todo en el teatro griego, él mantiene lo poético, es decir, la poesis, construcción y creación. Su primer tratado era sobre la teoría literaria, es decir, la catarsis. La mesis aristotélica versus la mesis platónica, es decir, se abstiene de la realidad. De la misma manera, aquí se habla la mesis aristotélica de todo aquello que puede ser refutado con lo real, aquello que puedes ver, a diferencia de mimesis platónica, que es aquello que es más creído hacia los dioses, que no puede ser refutado con la razón porque no hay prueba verídica de ello, según Aristóteles. Esto es todo por Aristóteles. De ahí las partes cuantitativas que se llevan a cabo para el mismo análisis del texto aristotélico era la estructura, el lexo, la parte coral, las episodios y los prólogos. Era el orden que se debía seguir para que esto se llevara a cabo correctamente. Ahora, en las cuantitativas lo que se tenía que llevar a cabo de las partes era que tenía que haber un canto, un espectáculo, una fábula, tenía que tener un carácter serio, en algunas un poco burlón, sin ofender a la otra persona, junto con un pensamiento y etapa. Es el orden que se debía seguir para cada uno. En los géneros griegos se manejaba la épica, que hablaba sobre héroes contado por hadeos y solo se llevaba a cabo en fiestas. Por la métrica, que abarcaba tema, lenguaje y composición tradicional. Luego la poesía narrativa, que se tenía que llevar a cabo en tercera persona y en pasado al describir las acciones de la misma. De ahí se tenían que abarcar los géneros griegos. De la misma rama abarcaba la poesía lírica, que era coral, que se llevaba a cabo en fiestas religiosas únicamente. De ahí la representación era socialista y llevaba el ritmo de las manos o los pies. Era una persona encargada de hacer esto. En la danza era un proceso lo más importante, es decir, aquello con lo que podría ser relatado, tanto que no fuera de una manera menos expresiva. Al añadirle esto, hacía que se remarcara más, fuera más alegre y más expresiva. Esto tenía que hacer que se relatara en segunda persona, las acciones fueran en presente y el texto debía ser imperativo. El teatro griego es un tema muy interesante. Espero haya sido de su agrado. Gracias por su atención, profe.